Ok, bienvenidos a todos. Gracias otra vez por estar aquí esta noche. Bienvenidos también a los que están asistiendo por las grabaciones. Sí, es una bendición tenerles aquí. Esta noche continuamos con nuestro curso, La llegada del Salvador. Tenemos la lección 4 y en la lección 4 vamos a hablar del bautismo de Jesús. Juan bautiza a Jesús de Mateo 3. 1 a 17. 1 a 17. Y me gustaría empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Muy bien, los objetivos que tenemos esta noche, vamos a usar el método de las 4C, como siempre, con esta historia de Mateo 3, 1 a 17. También vamos a compartir las preguntas de consolidar con un compañero en grupos pequeños de 2 o 3 personas en los grupos. Y al fin de la lección vamos a hablar un poquito más del bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Antes de empezar con el estudio de las 4C, me gustaría compartir con ustedes otra vez el propósito de Academia Cristo. Am, sí, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Entonces, sí, este es el propósito de Academia Cristo. Por eso tenemos los estudios autodidactas, estas clases en vivo y algunos proyectos en compartir la palabra con otras personas. Muy bien. Ok, para empezar, me gustaría hacer algo un poco diferente para el captar esta noche. Vamos a escuchar a una canción. Esta canción se llama Dios ahora salva. Es una canción sobre el bautismo. Entonces, después de la canción, después de escuchar la canción, ustedes van a contestar esta pregunta. Vamos a discutir esta pregunta. ¿Qué te reveló la letra sobre el bautismo? Entonces, vamos a pensar en el bautismo y lo que está diciendo um, esta canción. Voy a intentarlo aquí en la presentación, pero si no funciona, voy a ir a YouTube para hacerlo. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, perfecto. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitados
Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, excelente. Tenemos otros que han entrado, entonces bienvenidos a los que están con nosotros ahora. Estamos en el estudio de las 4C, empezando con captar, y esta noche estamos usando esta canción, Dios ahora salva. Entonces, tenemos la pregunta, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? Neri, veo el micrófono abierto. Sí, saludos, buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. Pues me revela que cuando nosotros recibimos el bautismo en las aguas, comenzamos. Algo pasó, Neri. No escucho, no le escucho bien. Sellado por el Espíritu. Que no se escucha. Ahora sí. Ok. Pues decía que pues yo considero que cuando uno entra al bautismo, uno recibe el bautismo en las aguas. Ahí también sobreviene en uno como la llenura del Espíritu Santo, ese sello de parte del Espíritu Santo. Y es que a través del bautismo nosotros recibimos, eso es como un regalo que el Señor nos da, ¿ves? Y junto como con unas virtudes de fe, esperanza, y amor de parte del Señor, y somos nueva criatura, o sea, tan pronto salimos de ese bautismo, somos nuevos en Cristo. Y todo pecado se queda ahí en las profundidades de las aguas. Y el himno que acabamos de oír lo que nos revela es eso, o sea, que cuando yo me sumerjo en las aguas en bautismo, pues soy nueva, porque habla del niño, hay milagros, porque hay gente que se bautiza y ahí mismo quedan hasta, reciben hasta el don de lengua, ocurren muchísimos milagros, muchísimas cosas, y es una parte bien importante en todos los creyentes, los cristianos, que recibamos ese bautismo a través de las aguas. Gracias, Neri. Gracias por su aportación. Okay. Muy bien. Es poderoso el bautismo. Recibimos, sí, la fe, la salvación, perdón de pecados. Luis, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? La letra dice que el Espíritu Santo entra a través del bautismo y el diablo es echado, y que por su gracia Dios nos salva. Exactamente. Muy bien. Sí. Sí, por su gracia Dios ahora salva. Agua con la palabra, sí. El diablo echado, excelente. Muy bien.
Gracias por los comentarios. Sí. Entonces, estoy usando esta canción como una introducción a la historia de hoy, porque en la historia estamos hablando del bautismo de Jesús. Y entonces hay una buena conexión, obviamente, en qué es el bautismo, una canción sobre el bautismo. Am, y entonces sí, vamos a empezar con esta historia. Entonces, vamos a contar la historia de Mateo 3, 1 a 17. Juan el Bautista en el desierto. Entonces, después de esto, vamos a hablar juntos sobre las preguntas de considerar, personajes, objetos, dónde, cuándo, ocurrió la historia, el problema. Y entonces después ustedes van a hablar en grupos pequeños sobre las preguntas de consolidar, que es más el enfoque esta noche, estas preguntas de consolidar del pecado y amor. Entonces podemos pensar en estas preguntas ahora cuando estoy leyendo esta historia. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba el cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a huirle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presumen diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido.
la palabra de Dios esta noche. Ahora las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes en la historia? Orlando, adelante. Um, los personajes es Juan el Bautista y Jesús, y hace mención del profeta Isaías, los fariseos y los saduceos y Abraham. No sé, no sabía si considerarlos como parte de la historia porque solo hace mención de ellos, pero eso fue lo que apunté. No, bien, gracias. Sí, son nombrados. Ujú, Entonces podemos decir esto por lo menos. ujú. Sí, sí, qué bien. Um, Juan, Jesús, los fariseos. Sí, excelente. Los otros que están nombrados, Abraham, Isaías, excelente. Um, y podemos considerar a Dios Trino también, el Padre, Espíritu Santo. Um, Muy bien. Y la gente en general. Hay muchas personas que están ahí, al río Jordán. Excelente. Gracias, Orlando. Muy bien. Entonces, continuamos con los objetos de la historia. El Señor le bendiga. Pues estaba viendo que en la historia pues aparece Juan vestido con ropas diferentes, la comida, miel silvestre, ah, solamente por el momento. Ujú. Bien. Gracias, Freddy. Un comentario más de los objetos. Sergio, veo el micrófono abierto. Y profe, yo en realidad puse muchos, ¿no? Eh, Puse desierto, cielo, camino, senda, pelo de camello, cinto de cuero, langosta, miel, Ya lo digo. tenemos el río, la víbora, frutos, piedra, hacha, raíz, árboles, fuego, agua, calzado y trigo, paja, granero, río, Jordán, el cielo. Sí, Bastante. muchísimos, sí. Algunos que están ahí físicamente, otros que están mencionados, pero sí, muchos objetos en la historia, sí. Gracias, Sergio. Excelente. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estamos? Neri. Y Neri está en mudo el micrófono. Ay, perdón. Ahora sí. En el desierto de Judea. Muy bien. En la región de Judea, el desierto, perfecto. Cerca al río Jordán. Muy bien. Esto es donde estamos. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir de cuándo ocurrió la historia? Gabriel. Bueno, se dice, ¿verdad? Que la historia fue más o menos, ¿verdad? Aproximadamente 30 años después del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y exactamente menciona varios territorios, ¿verdad? Por ejemplo, menciona Judea, ¿verdad? Menciona Jordán, menciona lo que es límites de Galilea, Jerusalén, ¿verdad? Que eran las fronteras, ¿verdad? De, que eran las fronteras principales, ¿verdad? Por ejemplo, dice que, este territorio era muy importante porque pues en el Jordán fue donde se renovó el pacto, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida. Ujú. Sí, sí, gracias, Gabriel. Sí. Entonces,
excelente cuando estamos pensando en cuándo. Jesús más o menos en este tiempo tenía 30 años y es el inicio de su ministerio. Am, entonces sí, esto es cuando ocurrió la historia. Tal vez podríamos decir algo más general, ah, como dice en el primer versículo, en aquellos días. Podríamos decir esto. Pero también sabemos que Jesús es un adulto en este momento, tiene más o menos 30 años, está iniciando su ministerio en este momento. Entonces, esto es cuando ocurrió la historia. Y el problema. ¿Cuál es el problema? Hay algunos en esta historia. Orlando, gracias. Sí, el problema que yo miré es de los fariseos, eran hipócritas, a veces el ser humano solemos, decir algo de palabra, pero nuestras acciones, muestran algo muy distinto. Ujú. Sí, bien, sí, sí, los fariseos am, creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos. Am, pero no es así. No tenían fe en Jesús. Muy bien, gracias, Orlando. Otro problema que tenemos, Gabriel. Bueno, vemos que el problema era lo que es el pecado, ¿va? Juan menciona claramente, ¿verdad? En su discurso, ¿verdad? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vemos que el arrepentimiento es no volver a pecar, ¿verdad? Cambios de juicios y actitudes, mi forma de pensar, a actuar. Entonces vemos, ¿verdad? Que los fariseos estaban, supuestamente se decían que eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero pues esto no los hacía perfectos, ¿verdad? Porque pues, como sabemos, ¿verdad? El hombre es imperfecto por naturaleza y pecador, ¿verdad? Eso es el detalle, ¿verdad? El pecado que había, que hay que había o que hay todavía en esos tiempos. Ujú. Sí, tenemos el problema del pecado y la gente están ahí. La gente iba cargada de sus pecados. Ujú. Luis Ceballos. Yo veo como problema que Juan se oponía a bautizar a Jesús. Ujú. Sí, sí, claro. Juan no quería, no quiere bautizar a Jesús en esta historia, al inicio, por lo menos. Muy bien. ¿Y otro comentario, Sergio? Sí, profe, yo estoy de acuerdo con los compañeros, anoté lo mismo. eh, Problema era el pecado de la humanidad. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos eh, prominentes en el judaísmo. Juan los reprende, eh, le dice generación de víboras, ¿quién nos enseñó huir de la ira venidera? Eh, También no se refiere a Jesús como, no lo reconocen a Jesús como Salvador. Eh, También Juan se oponía a bautizar a Jesús, pero era necesario. Juan reconoció que Jesús no tenía pecado, pero Jesús le dijo, se tiene que cumplir toda justicia. Jesús demostró esa conexión, consagración entre Dios y su reino y el Espíritu Santo, aun cuando había rechazo de su venida, ¿no? Ujú. Gracias, Sergio. Sí, gracias por esta aportación. Muy bien, con los problemas que am, encontramos en la historia. Entonces, las soluciones. Se resuelve el problema, los problemas y cómo. Gabriel.
Sí, vemos, ¿verdad? Que pues lo que antes mencionaba el compañero, ¿verdad? Que Juan aún le dijo, pues yo soy el que debo ser bautizado por ti, ¿verdad? Pero pues vemos, ¿verdad? Que pues era Jesús accedió pues al bautismo, ¿va? Como obediencia, ¿va? Como tal lo vemos, ¿va? Porque pues no porque Jesús fuera pecador, ¿verdad? Sino porque se dice que de esta forma confesó el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, pues, tal, ¿verdad? Tal como tenemos el ejemplo, pues, de cómo había hecho también esto Elías, ¿verdad? Y Nemías, Esdras y Moisés, ¿verdad? En su tiempo. Gracias. Gracias, Gabriel. Muy bien. Entonces, sí, Juan aceptó bautizar a Jesús en este momento. Muy bien, las otras soluciones que tenemos, la gente que están ahí, cargadas con sus pecados, los confiesan sus pecados y Juan los bautiza. Y a los fariseos, Juan les llama a arrepentirse. Am, no sabemos qué es la solución después de esto, pero sí sabemos que Juan les llama a arrepentirse. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, estas son las preguntas de consolidar o de considerar. Ahora continuamos con las preguntas de consolidar. Voy a contestar la primera pregunta y después ustedes van a ir a sus grupos pequeños para contestar las últimas tres preguntas. Pero primero, esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Voy a compartir con ustedes una respuesta posible para esta pregunta. Como Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido, cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados y bautizando a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Entonces, esto es el punto principal o los puntos principales de la historia que tenemos esta noche. Ahora continuamos con las otras preguntas. Ustedes van a tener tiempo en grupos pequeños, tal vez 10 minutos, algo así, en sus grupos pequeños, hablando del pecado, qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. También del amor, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. ¿Y qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios, su palabra? Entonces, sí, estas son las preguntas que ustedes van a contestar. Pecado, amor y la aplicación que pediré que Dios sobre en mí. Recuerden que con esta pregunta del amor estamos enfocados en los versículos, las palabras específicas en la historia y sí, creo que eso es todo. Entonces, pecado, amor y una petición que pediré que Dios sobre mí. Ustedes van a ir a sus grupos pequeños. Voy a poner 3 personas en cada grupo. Entonces, ustedes pueden hablar en sus grupos pequeños de cada pregunta, empezando con el pecado, después amor y después una petición que pediré que Dios sobre en mí. Creo que todo está claro y voy a abrir estos grupitos. Voy a entrar también a un grupo solo para la grabación.
Roberto, ¿hay un botón en la pantalla o no? Mayer, también hay un botón en la pantalla para ir a su grupo pequeño. Parece que no. Ver este grupo. Entonces, Mayer, voy a ir a otro grupo para escuchar a sus comentarios en su grupo y sí, para la grabación. Para aquellos que están asistiendo por la grabación, pueden escuchar un poco a la discusión. También eran perseguidores de Jesús. Eso es lo que Así anoté. es. Sí, está bien, esa está bien, claro. Amén. Esa está Eso es bien. lo que... También yo por acá también puedo mirar, dice que, y yo también, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miramos directamente dar buen qué, el fruto. Todo árbol que no da buen fruto, ¿no? Fruto, sí. ¿Cuál otra pregunta era? La tercera, ¿en qué veo el Ajá. amor de Cristo? Exacto. En qué? Sí, sí, ¿En qué vemos el amor de Cristo? sí, amén. Yo miro acá en el 15, pero Jesús Sí. le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahí miramos, yo miro pues el amor en esta parte, el amor de Jesús, ¿no? Porque a pesar de que siendo Jesús vino a ser bautizado, ¿por qué? Por un hombre normal que era Juan el Bautista. Y miramos, dice, es necesario que, ¿qué? Que se cumpla. Ahí digo yo, ¿qué opinas? Yo veo en Sí, el número, perdón, sí, hermano Luis, lo escucho. sí, yo creo que Lucas 3:15 deja claro justamente lo que dijo la compañera. Sí. Yo veo el amor también en el versículo 2, a todas las personas que se arrepentían eran bautizados, ¿no? Exacto. Era volverse a abandonar los malos caminos, volverse a Cristo. Y también en el verso 17, ahí hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí veo a Cristo, ¿no? Céntrico, y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dispuesto a perdonar, libertarnos de las cadenas del pecado. Amén, amén, así es. Sí, justamente el versículo 17 tiene un mensaje muy grande porque Amén. al decir la voz en el cielo que este es mi Hijo amado, le confirma a todos los que estaban en ese lugar que Dios está reconociendo a Jesús como su Hijo y nos está diciendo pues que obviamente tenemos que bautizarnos. Amén, así es. Así es. Amor tan grande, ¿no? El amor de Dios, claro. Sí, amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Exacto, muy bueno. Sí, sí. Eran apenas esas dos preguntas, ¿cierto? ¿O falta otra? Después el 4, sí. La ¿Qué 4. pediré que Dios sobre mi vida?
Exacto. ¿Qué te diré que Dios obre en mi vida? Yo puse, hermana, que me alcance fuerza y yo pueda demostrar fruto de arrepentimiento, como dice su palabra, fiel a Sí. su palabra, acceder a su voluntad, ¿no? Primero de Juan Amén. 2:17 dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre. Pediré a Dios Amén. eso, hermano. Fruto, sí. Fruto digno de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimientos. Exacto. También yo diría lo mismo. Amén. Sí, Frutos, realmente es importante pedirle a Dios fuerzas para honrar el bautismo, Amén. porque a veces nos olvidamos de que o vemos como algo muy superficial y no razonamos lo que realmente significa el bautismo, el perdón de los pecados. Se ve como algo sin importancia, como un paso más dentro de lo que hay que dar, como cumpliendo un requisito, se puede decir, ¿no? Lo miramos que el bautismo es un paso de obediencia que tiene mucho, porque miren que si Jesús se hizo bautizar, es porque el bautismo es muy Amén. importante en la vida cristiana. Dice la Claro. palabra, ¿no? Que por gracia somos salvos y eso es el fruto del arrepentimiento, el bautismo. Eso es lo que yo puedo entender, ¿no? Que demuestro esa fe que tuve, demostrándome públicamente en las aguas del bautismo, demostrando que somos libres ya de las cadenas del pecado cuando estábamos en el mundo. Ahora en Cristo Jesús ya estamos en esa libertad. Creo que es una demostración muy importante que Jesús nos dejó, es el bautismo, ¿no? Ahí demuestra verdaderamente nuestra fe. Claro. Pero la Como una pregunta también dice, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? O sea, si queremos poner en práctica su palabra, creo yo que deberíamos motivar a que las demás personas acepten a Cristo, se bauticen, se arrepientan. predicar su palabra. Sí, amén. Claro, porque Sí, para sí. poder poner en práctica, ¿cómo podríamos poner en práctica? No solamente nosotros, seríamos Predicando egoístas su nosotros, palabra, no, claro. Sí. tendríamos que poner Pero en ahí había práctica que su palabra. explicarle también, hermano Luis, también había que explicarlo porque por ahí pondrían solo la confianza en el bautismo y en la fe, obraría en la gracia de Dios, ¿no? En nuestras Claro, vidas. por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Excelente. Todos están regresando de sus grupos pequeños. Sí, gracias por hacer esta actividad juntos en estos grupitos. Espero que funcionó bien. Sí. Entonces, voy a ver si todos están aquí. Ya casi. Ahora sí, otros están entrando. Muy bien. Creo que ahora sí, tenemos todos aquí en el grupo principal de nuevo. Entonces, sí, gracias por su participación en esta actividad. Lo que vamos a hacer ahora, me gustaría tener algunos comentarios generales de cualquier pregunta, am, 2 o 3 comentarios. Y después me gustaría saber, para ustedes, ¿cuál es la pregunta más difícil?
de estas tres. Tal vez con esta historia específicamente o en general, ¿qué piensan ustedes? Entonces, primero 2 o 3 comentarios y luego, ¿cuál es la pregunta más difícil de las preguntas de consolidar? Muy bien, Luis Alexander, adelante. Sí, señor. Pues yo veo, me llamó y me impactó en el versículo 16 y 17 cuando Juan estuvo con Jesús. Entonces, mirando este pasaje, vemos que hubo humildad, humildad. Entonces, pues ya cuando Jesús fue bautizado, Jesús se le fue más fácil escuchar la voz de Dios, se le fue más fácil pues tener una comunicación con Dios. Entonces, pues a grosso modo, pues yo pienso que así nosotros debemos tener nuestros corazones humildes, pues para poder escuchar la voz de Dios. Gracias, Luis. Otro comentario de estas preguntas, de estas 3 preguntas. Si no, está bien. Luis, otro comentario. Luis Alexander. Sí, señor, pues aprovechando pues la oportunidad, la última pregunta que fue cómo, ¿qué debemos de poner en práctica? Yo creo que en el versículo 3 donde se menciona que nosotros tenemos que preparar el camino, tenemos que, pues, así como estamos todos nosotros como compañeros, todos nosotros como juntos, debemos de preparar, pues, nuestros corazones y preparar nuestro camino para Dios. Y pues, como lo dice más adelante en el versículo 10, la idea es que nuestro corazón tenga, bueno, con el ejemplo del árbol, que nuestro corazón tenga unas buenas bases, que tenga unas buenas raíces, pues para que el día de mañana nuestros frutos sean excelentes. Gracias, Luis. Muy bien, gracias por estos comentarios. Entonces, continuando con la otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta más difícil de, de estas preguntas? ¿Qué piensan ustedes? Pecado, amor, aplicación en nuestras vidas. ¿Qué piensan ustedes? Luis Ceballos, adelante. Yo creo que la aplicación en nuestras vidas, porque es lo más difícil que tenemos. Es muy fácil leer, es muy fácil razonar, pero aplicarlo en nuestras vidas es lo más difícil. Sí, especialmente cuando estamos pensando en la acción, después de hablar de la pregunta. Sí. Ujú. Gracias, Luis. Muy bien. ¿Otro comentario? Neri. Bueno, estamos en qué pecado veo en esta historia, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuál de estas preguntas es la pregunta más difícil para Ah, ustedes? la número 4, desde punto principal, la que pediré que Dios obre en mí para ponerla en práctica. Okay. Porque todavía estamos en un cuerpo de carne, todavía estamos en la carne. Y pues esa carne, pues no se quiere sujetar, pero cuando nosotros ponemos de nuestra parte, aún con los tropiezos o con una posible lentitud, logramos sobrepasar
cualquier entretenimiento, cualquier distracción, cualquier deleite y cualquier otra cosa que nos pueda hacer caer y estemos tal vez hasta imitando a los fariseos que queríamos arrepentirnos, pero huir y estar en esa disyuntiva. Y es pues porque mientras estemos en esta carne, pues se nos va a hacer difícil, pero no imposible, poner en práctica la palabra del Señor. Gracias, Neri. Muchas gracias por la aportación. Muy bien. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es la última parte de la lección de hoy, hablando un poco del bautismo y los beneficios que recibimos en el bautismo, las bendiciones. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas cosas, algunos versículos. Vamos a leer también de la Biblia. Entonces, en el bautismo que tenemos en esta historia, el bautismo de Jesús, Jesús fue bautizado por Juan y lo que dice, la razón que dice es cumplir con lo que es justo. Entonces, obviamente Dios, Jesús no tiene pecado, no tiene que ser bautizado por el perdón de los pecados. Pero es, sí, una manera de seguir la voluntad de Dios en este momento. Él tiene que ser bautizado. Es lo que él está compartiendo con Juan. Lo que dice Gálatas 4:4-5, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, sí, también Jesús es un ejemplo para nosotros. Obviamente en la vida es verdadero hombre, también cumpliendo toda la ley en nuestro lugar, muriendo en la cruz para nosotros. Y sí. Y entonces también el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio. Y entonces más adelante en la vida de Jesús tenemos la institución del bautismo, donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, sí, es un mensaje prescrito, un mandato para los creyentes y es claro que la iglesia primitiva reconocía y hacía este mandato de Cristo de bautizar y nosotros también lo hacemos hoy en día. Entonces, sí, tenemos este mandato de Jesús, la institución del bautismo. Tenemos el ejemplo de Jesús en el río Jordán con Juan el Bautista. Y ahora voy a compartir con ustedes, vamos a revisar las bendiciones del bautismo con algunos versículos. Entonces, ¿qué bendiciones recibimos en el bautismo? El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto que Dios mandó que observemos. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte sustitutivas, su muerte sustitutiva. El bautismo es poderoso.
El poder del bautismo no yace en el agua, la cual es solamente agua, y una imagen de lo que pasa espiritualmente al que lo recibe. Su poder yace en las palabras y promesas de Dios. Bautizar en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa bautizar en conexión con la revelación del Evangelio, que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el nombre de Dios nos recuerda todo lo que el Dios Trino ha hecho para nuestra salvación. El bautismo hace más que recordarnos lo que Dios hizo por nuestra salvación, nos da el beneficio de lo que hizo Cristo. Entonces, el segundo punto, el bautismo nos da el perdón de los pecados. Voy a leer algunos de estos versículos. Tenemos Hechos 2, Hechos 22, Gálatas 3, 1 de Pedro 3. Voy a leer algunos para ustedes hablando del perdón de los pecados. Hechos 2, 38. En Pentecostés, Pedro dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22, 16. Ananías le dijo a Pablo: levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre, para el perdón de los pecados. Gálatas también. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El bautismo nos reviste con el manto de la justicia de Cristo. Cubre la suciedad de nuestro pecado, limpia en el lavamiento del agua por la palabra. El último versículo que tenemos ahí también, el bautismo no consiste, 1 de Pedro, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo nos da buena conciencia al asegurarnos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y también el bautismo da nueva vida. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. Y el último punto, los beneficios del bautismo se reciben por la fe. Marcos 16:16. El que creere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos por medio de la fe todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. Entonces, estas son las bendiciones del bautismo. El bautismo es poderoso. Las bendiciones del perdón de los pecados, la fe, nueva vida que tenemos, la salvación que tenemos, que Cristo hizo para nosotros, cumplió para nosotros. Muy bien. Y si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Como hemos hablado en la historia esta noche, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes para que sus pecados les sean perdonados. No podemos hacerlo, podemos tener un bautismo. También tenemos el ejemplo del carcelero, ah, Pablo, Pablo y Silas.
están en el cárcel y el carcelero está ahí también. Ellos están predicando y el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Entonces, sí, esto es lo que podemos decir sobre el bautismo. ¿Hay alguna pregunta? Um, ¿hay otros cursos um, que tenemos que hablamos mucho más del bautismo? Esto es solo una pequeña parte del bautismo que estamos estudiando esta noche con una conexión a la historia de Jesús, cuando Juan bautiza a Jesús, pero sí, creo que en el curso Sacramentos y la oración hablamos mucho más del bautismo y la Santa Cena. Verónica, Sí, gracias, profesor. Ahí en la lectura de hoy dice arrepiéntanse y bautícense. Entonces, tomando esa palabra, ¿a qué edad es recomendable bautizarse en el entendido de que debemos tener conciencia para arrepentirnos? sí, es una buena pregunta. Porque sí, obviamente en esta parte dice arrepiéntense am, y bautícense todos ustedes. Y eso es la verdad cuando estamos hablando con los adultos. am, Hay otras partes como la institución del bautismo, cuando Jesús dice que vamos a bautizar a todas las naciones. Am, si estamos pensando si es exclusivamente adultos o niños también en esta parte. Y si estamos pensando en el poder del bautismo, si es el poder de Dios y lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. am, entonces no es algo que estamos haciendo para Dios, es algo que Dios está dando a nosotros, los beneficios, las bendiciones del bautismo. Podemos pensar en una edad mucho más menor también. Y si no es algo de nosotros, es algo de Dios para nosotros. Entonces, esto es lo que yo puedo compartir en este momento. Lo que yo entiendo de lo que las escrituras enseñan. Pero sí, yo sé que hay mucho más en el otro curso, hablando de las edades también. Sí podemos bautizar a los niños. No he enseñado el otro curso todavía. Me gustaría hacerlo, pero sí, entonces hay más versículos. Entonces yo puedo comentar, pero no tengo los versículos en mente en lo que dice la Biblia exactamente. Entonces no quiero comentar sin el apoyo de las escrituras. Gracias, profesor. Ujú. Neri. Ok. Ay, sí, yo considero personalmente que el bautismo puede la persona recibirlo siempre y cuando tenga el vasto conocimiento del paso que va a dar, aunque en la palabra misma tenemos la historia del eunuco, que él leía la palabra y ni siquiera tenía idea ni entendía lo que estaba leyendo, pero aún así había un anhelo de él y dice, ¿qué me impide que me bautice? O sea, que todo depende del conocimiento que tengamos de ese anhelo, porque el eunuco no tenía
el entendimiento de la palabra. Él la leía, pero no sabía lo que estaba leyendo. Y sí buscaba que alguien le enseñara a entenderla y ponerla por obra. Pero yo siempre opino, es una opinión muy particular y muy personal. Todo el anhelo que yo tenga desde lo más profundo de mi corazón es bueno y es importante ponerlo en práctica. Del resto se encarga el Señor. Gracias, Neri. Gracias por su comentario. Muy bien. Gracias a todos por su participación esta noche. Es una bendición estudiar la palabra con ustedes. Vamos a terminar esta noche con la tarea. La tarea para la próxima clase es ver el video de la lección 5, leer Juan 2, 1 a 12 en sus Biblias. Voy a compartir la tarea en el grupo de WhatsApp. No voy a olvidar en enviarlo otra vez. Entonces, así, voy a compartir esta tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp. Probablemente mañana, tal vez esta noche todavía. Pero sí, esto es para la lección 5 y vamos a tener la lección 5 el lunes. El lunes. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones. hermano. Gracias a todos. Dios le Profesor, bendiga. profesor, Muchas bendiciones y gracias. hasta la Bendiciones a próxima todos. clase. Bendiga a todos, muchas gracias. Una Bendiciones. consultita. Sí, yo puedo quedar un poco más para la pregunta. Entonces, podemos continuar con la despedida y si hay alguna persona que quiere quedar, puedo quedar también. Pero hasta luego. Que todos tengan una buena noche. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias.